Nuestro texto dice entonces, versículos 1 y 2, voy a leerlo una vez más. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En los años 70, quizás finales de los años 70, Rocío Jurado, que es una cantante, no sé si sigue cantando, cantó una canción que después, años más adelante, en los años 74, no, más bien, en los años 94, la cantante de la India también la popularizó. Probablemente usted recordará, si usted tiene más de 20 años, ese hombre. Y la estrofa o la parte más famosa de ese pasaje, de esa canción, de esa canción, dice, ella le está cantando y está haciendo referencia acerca de un hombre. Por eso la canción se llama Ese hombre. Y esa parte dice, es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. La verdad es que cuando uno tiene el corazón herido, uno improvisa y uno hace cosas increíbles. Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso. Enano, rencoroso, que no tiene corazón, dice. Yo sé que iba a ser una tentación para algunas cantar esa canción, ¿verdad? El problemita con esta canción es que esto no solamente es cierto de este hombre de quien ella está cantando, esto es cierto de todos los hombres. Y digo hombres, incluyo mujeres también. Si ella hubiese dicho, yo soy una gran necia, engreída, egoísta, ella hubiese estado diciendo la verdad. Todos los seres humanos pecamos de esto, egoísmo y orgullo. Es más, en esta iglesia, quizás usted conoce a algunas personas más íntimamente que a otras personas. Usted probablemente desconoce mucho de algunos de los hermanos o las personas que son parte de esta iglesia, pero hay algo que usted puede decir de la persona que está al lado suya. Y es que esa persona es egoísta y es orgullosa. Porque eso es cierto de todos los seres humanos. El egoísmo y el orgullo son dos pasiones de la carne, dos vicios que se condenan en la Biblia. Son dos actitudes pecaminosas de las que constantemente se nos advierte en la Biblia. Se descalifican estas dos pasiones y estos dos vicios. De eso vamos a hablar en todas estas semanas, porque de eso es lo que de alguna manera, eso es lo que encontramos en este pasaje, algunas definiciones básicas, sencillas. El egoísmo, pudiéramos decir, una definición sencilla, es este amor excesivo por nosotros mismos que nos lleva a buscar nuestros intereses por encima del interés de los demás. Eso es una definición del egoísmo. Es este amor excesivo, exagerado por nosotros mismos, que nos lleva a buscar nuestros propios intereses por encima de los intereses de los demás. Y el orgullo es su prima hermana.
o su primo hermano. El orgullo es esta valoración exagerada de nosotros mismos por sobre los demás. Ahora, ¿por qué son tan malas estas pasiones, estas obras de la carne? Y pudiéramos dar muchísimas razones por qué el egoísmo y la humildad son condenadas en la Biblia, por qué el egoísmo y la humildad son descalificadas en la Escritura, incluso aún para aquellas personas que no son cristianas. El egoísmo y el orgullo son aborrecibles. Y yo creo que lo primero que pudiéramos decir es que nuestra conversión y nuestra comunión con Dios implica que vamos a vivir para Él y no para nosotros. Por eso el egoísmo es malo. El llamado al cristiano implica una vida de generosidad y servicio a Dios y a los demás, una vida de entrega y de amor, y eso es contrario al egoísmo. Ser creyente implica que vamos a vivir para alguien más, que vamos a renunciar a nuestras prioridades, que vamos a renunciar a nuestras metas y ambiciones terrenales, y eso choca con el egoísmo. Nuestras vidas como creyentes ya no están centradas en nosotros mismos, sino en Dios y en los demás, y el egoísmo es contrario a eso. Eso es lo primero. Pudiéramos decir, ¿por qué es malo el egoísmo? Por la misma naturaleza del llamamiento cristiano, que nos llama a darlo todo por Él. El egoísmo dice, no, dame todo a mí. Y segundo, el orgullo. ¿Por qué el orgullo es malo? Bueno, pudiéramos decir, por lo menos, que para abrazar la fe cristiana se requiere un corazón humilde. ¿No decía Jesús, Mateo 11:29, venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar? Ser creyente implica que reconocemos que somos pecadores, que reconocemos que somos malos, que somos débiles, que estamos esclavizados al pecado, y el orgullo no soporta eso. Ser de Cristo implica el reconocimiento de que hemos fallado, de que no podemos hacer nada para salvarnos. Reconocemos que necesitamos ayuda, y eso requiere una gran dosis de humildad. Por eso, ser creyente implica e involucra las virtudes opuestas al egoísmo y al orgullo. Pudiéramos decir, por eso el egoísmo y el orgullo son malos para Dios, y por eso se condenan en la Biblia. Pero no es la única razón. El egoísmo y el orgullo no son solo malos porque son contrarios al llamamiento cristiano. No solo no nos ayuda a nuestra relación con Dios y son un obstáculo, el egoísmo y el orgullo son un obstáculo para acercarnos y vivir para Él, sino también, mis hermanos, porque el egoísmo y el orgullo son enemigos de la unidad cristiana. El egoísmo y el orgullo afectan el compañerismo cristiano. Son un peligro contra el amor fraternal dentro de la iglesia. El egoísmo y el orgullo socavan, debilitan la unidad entre creyentes, destruyen el compañerismo y la unidad cristiana. Y ese es el problema que Pablo va a tratar aquí en estos 11 versículos. Este pasaje en un sentido trata acerca de la unidad entre creyentes, acerca del compañerismo cristiano, acerca del amor entre hermanos. Y en estos versos vamos a ver cómo el orgullo y el egoísmo son un veneno y enemigos de la unidad. Entonces, si usted le va a tener bronca a alguien, téngasela al egoísmo y al orgullo de nuestros corazones. Pero también aquí vamos a encontrar la manera como crecemos en amor. El antónimo de amor es egoísmo. También vamos a ver cómo crecemos en humildad. El antónimo del orgullo es la humildad. C.S. Lewis le llamaba el gran pecado, el orgullo.
Y Pablo nos va a dar, de alguna manera, el remedio para la enfermedad llamada egoísmo y la enfermedad llamada orgullo. Y nos va a dar el remedio para que la iglesia crezca en unidad, en compañerismo y amor fraternal. Ahora, la razón por la cual digo esto, de que este pasaje trata acerca de las relaciones y el estar unidos, ¿ok?, es porque eso es lo que él ha venido hablando y lo que va a seguir hablando. Si usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 27, usted va a notar, escuche lo que él dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto ya lo hemos visto hace unas cuantas semanas. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En inglés lo traduce esa parte, combatiendo unánimes, dice striving side by side, o sea, juntos, unidos. Eso es uno. Y él sigue hablando. Recuerde que la división de capítulos no se dio hasta muchos años después que la Biblia se escribió. Pablo no dijo, ok, empieza el capítulo 1, ahora empieza el capítulo 2. No, esa separación se hizo muchos años después para de alguna manera ayudarnos a ubicarnos en la Biblia. Pablo está hablando de lo mismo porque en el versículo 1 del capítulo 2, ¿cuáles son las primeras palabras que la Reina Valera dice? Por tanto, o sea, él está hablando de lo mismo y está conectando. Y yo quiero que usted mire el versículo 3 y el versículo 4 para que usted vea de que Pablo está hablando de cuidar los unos a los otros y de amarnos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno ¿a quién? A los demás. Está hablando de nuestras relaciones como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. El egoísmo nos hace mirar por nuestros propios intereses y el de nadie más, sino cada cual también por lo de los otros. En estos versículos lo que Pablo está respirando es amor, generosidad, humildad, unidad cristiana, compañerismo, amor fraternal. Eso es lo que él está mirando aquí. De eso vamos a hablar. Aparte de eso, si usted le da la vuelta a la página en el libro de Filipenses, usted va a notar, por ejemplo, que la unión entre creyentes, la unidad de cristianos, es una carga para Pablo. Ya lo hemos dicho la semana pasada o la semana antepasada. Seguramente llegaremos más adelante en los próximos meses a ese capítulo 4. Note lo que le dice en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, Pablo está diciendo públicamente, hey, déjense de estar peleando. Sean de un mismo sentir en el Señor. Para Pablo es una carga, para Pablo es un interés, se lo toma personal el apóstol Pablo, la unidad de la iglesia. Eso es lo que vamos a encontrar al menos en estos 11 pasajes y en estos 2 versículos que nosotros vamos a empezar a exponer hoy día. Hay 3 cosas que vamos a encontrar, por lo menos 3 cosas, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. 3 cosas que Pablo dice, por lo menos, en estos 2 versículos. Número 1, Pablo les recuerda algunos de los beneficios que los filipenses tienen en Cristo. Número 2, les recuerda el llamado a reflejar o a ofrecer esos beneficios, ofrecerlos a nuestros hermanos. Y número 3, Pablo también les dice, les expresa el gozo que le produce ver la unidad entre los creyentes o ver a cada creyente reflejar eso. Esas son las 3 cosas y al final voy a hacer algunas palabras de algunas observaciones y algunas palabras de aplicación. Número 1. Pablo, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo les recuerda algunos de los beneficios que tienen en Cristo. Leamos el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ya he dicho que esto también se puede traducir como en vista de que tienen consolación o estímulo en Cristo, en vista de que tienen consuelo de amor
en Cristo, en vista de que tienen comunión del Espíritu en Cristo, en vista de que tienen afecto entrañable y alguna misericordia. Estímulo y ánimo porque Cristo prometió estar con nosotros. Todos nosotros podemos recordar y confiar de que Cristo va a estar con nosotros en las circunstancias más difíciles, y eso, cuando un creyente abraza esa realidad, un creyente recibe estímulo y ánimo. Si algún consuelo de amor, en otras palabras, les está diciendo, en Cristo ustedes han recibido y han experimentado el consuelo de amor. Han recibido consuelo en su amor, en el sentido de que saben que son amados por Él, como cantábamos hace un momento. Seguiremos siendo amados por Él. Hoy seguimos siendo amados por Él, y esa conciencia les ha hecho que experimenten y abracen de su amor y de su consuelo. Ánimo, estímulo en Cristo, consuelo en Cristo. Cristo es lo único que te puede dar consuelo en este mundo. Es el único que te puede dar consuelo. En tu aflicción, en tu tentación, en tu pecado, en tu soledad, en tu crisis matrimonial, en tu crisis familiar, en tu crisis de salud. Cristo es lo único que te puede dar consuelo. Y Pablo le está diciendo a estos filipenses, ustedes tienen consuelo en Cristo. Dice él, si alguna comunión del Espíritu, ¿a qué se refiere? Es una referencia a que ahora, en virtud de lo que Cristo ha hecho, tenemos comunión con el Padre por medio de su Espíritu. Su Espíritu es quien nos, de alguna manera, ha hecho posible que nosotros ahora llamemos a Dios Padre, y ahora tenemos compañerismo con Dios. Si usted está en Cristo, usted tiene comunión con el Padre. Y eso es una realidad que no va a cambiar. Es correcto si alguien le pregunta a usted, ¿cómo está tu comunión con Dios? Todos los días usted puede responder, mi comunión con Dios está bien. Porque mi comunión con Dios no depende de lo que yo haga o lo que deje de hacer. Yo sé que para algunas personas eso es medio revolucionario. Aun cuando yo esté dejando de orar, cuando usted deja de orar, la comunión que usted tiene con Dios es la misma. Es la misma. Usted no es menos hijo, por ejemplo, porque usted peque. Usted sigue siendo amado por Dios. La experiencia de esa comunión y la experiencia de ese amor puede disminuir. Lo que usted experimenta puede ser afectado por su pecado, su falta de oración, falta de lectura de la Biblia, falta de venir a la iglesia. Pero tu comunión no cambia con Dios. Porque tu comunión no depende de lo que tú hagas, depende de lo que ya Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es quien el agente por medio del cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Tenemos comunión, tenemos participación de la vida eterna, participación de la comunión con Dios por medio del Espíritu que nos introduce. Después también dice, en el versículo 1, si algún afecto entrañable y alguna misericordia. Usted recordará cuando estudiábamos el capítulo 1, Pablo usa la palabra tripas. ¿Se acuerda? Entrañas. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, aquí él está utilizando la misma palabra. En Cristo tienen afecto entrañable y alguna misericordia. En inglés lo traducen, ESV lo traduce affection in Christ and sympathy. En otras palabras, Cristo nos ama como nadie te ha amado. Como nadie te ha amado, mi hermana, mi hermana. Tú puedes ponerlo en el banco. Amado eres.
Y Cristo te ama con sus tripas. Sympathy o simpatía. En Cristo tenemos un Salvador que se compadece de nosotros. Cuando nadie, mi hermano, mi hermana, se muestre sensible a tu fragilidad, a tu dolor, a tu pecado, a tu debilidad, recuerda que en Cristo Jesús tú tienes alguien que se compadece de ti. ¿Se acuerda? Hebreos 4:15 del 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo es sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso Él dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ese Salvador es Dios y es hombre también, y como hombre experimentó las mismas miserias de la experiencia humana. Si hay alguien que te entiende en este mundo, se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos eso en Cristo. Eso no digas, no tengo amigos. Tú tienes el mejor de todos los amigos. En Cristo tenemos un amor y una misericordia que es segura, eterna, suficiente. Lo hemos recibido, lo hemos experimentado, lo seguimos recibiendo y lo seguimos experimentando. En Cristo Jesús, lo que Pablo está diciendo en este versículo 1 es que tenemos todos estos beneficios: consolación, ánimo, estímulo, consuelo, comunión del Espíritu. En Cristo hemos encontrado ánimo para seguir. En Cristo encontramos el consuelo de amor porque en Él tenemos perdón de pecados. Consuelo porque Él prometió estar con nosotros. En Cristo tenemos gozosa comunión y precioso compañerismo con Dios por medio de su Espíritu. En Cristo hemos recibido afecto, su simpatía, su misericordia, su sensibilidad, su trato tierno para con nosotros, especialmente para el día malo, especialmente cuando usted peca, cuando usted le falla a Dios, cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos ánimo. Tenemos todo eso en Cristo, mis hermanos. A los Efesios le dijo, ¿se acuerda cuando estudiamos Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuántas bendiciones espirituales? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos enriquecidos, y aquí Pablo está mencionando algunas de las riquezas que nosotros tenemos: estímulo, ánimo, consuelo en nuestro Señor, amor, compañerismo con Dios, afecto entrañable. Eso es lo primero. Él les recuerda algunos de los beneficios en Cristo. Número 2, Pablo los llama a reflejar o a ofrecer esos beneficios con sus hermanos. Leamos el versículo 2. Completad mi gozo, de eso voy a decir algo más tarde. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. En inglés lo dice having the same mind. ¿Ok? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En inglés lo dice complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Son tres cosas, dice aquí. Teniendo el mismo amor. Note la lógica de Pablo. En Cristo tienen consuelo de amor, tengan entonces amor. En vista de que han sido amados, conclusión, amen. Ya que en Cristo ustedes son amados, muestren ese amor. Ofrezcan ese amor. Expresen ese amor. Como diría nuestro amigo el pastor Alex la semana pasada, el Evangelio anuncia el incomprensible, exuberante y asombroso amor de Dios. Hemos sido amados y debemos, por lo menos, lo más natural, lo más lógico, es que aquellos que han sido amados, amen. ¿A quién? Primeramente a los hermanos de tu iglesia. Dos, dice, unánimes.
en la Reina Valera utiliza la misma palabra, unánimes en el versículo 1:27 y en este versículo también. Being in full accord. Otras traducciones dicen unidos en espíritu. Entonces, ¿cuál es note la lógica de Pablo? Versículo 1 dice, ya que tienen comunión del espíritu, entonces sientan lo mismo teniendo o estando unánimes y estar unidos en espíritu. Ya que tienen comunión del espíritu, ustedes deben esforzarse por reflejar y expresar esa comunión. Ahora que tienen compañerismo con Dios por medio del espíritu, ustedes deben ser intencionales, deben anhelar el poder reflejar y modelar ese compañerismo. Sean de un espíritu entre ustedes, así como tienen comunión con Dios por medio de su espíritu. Y lo tercero que dice, sintiendo una misma cosa. En inglés es of one mind. Otras traducciones dicen dedicados a un mismo propósito. Sintiendo lo mismo, les dice. Teniendo la misma mente, la misma alma. Estar unidos en la misma alma, está diciendo Pablo. Estar unidos con la misma mente y estar unidos en el mismo propósito. Lo que Pablo está diciendo es, estemos unidos como si fuésemos una sola alma, una sola mente. Esto quiere decir que deben ser uno en el sentido más íntimo de la palabra. No una unidad superficial, mis hermanos. No una unidad de barbecue solamente. Aunque está bien el barbecue. Pero si nuestra comunión solamente llega al barbecue, hay un serio problema. No una unidad solamente de pertenecer a la misma congregación. Él está hablando de algo mucho más serio, más real, más íntimo, más de fondo. Sean uno desde su alma, sean uno desde su mente, sean uno desde su espíritu y que estén caminando para el mismo propósito, para las mismas metas, con los mismos ideales. Que a pesar de sus distinciones, a pesar de que son diferentes, sean de una misma mente y vayan detrás de un mismo propósito, que es el bien de la iglesia y la gloria de Dios. William Hendrickson fue un comentarista, él decía, lo resumía de esta manera, lo voy a leer. La esencia de lo que Pablo dice William Hendrickson, es: si pues recibís algún socorro o ayuda, ánimo o consuelo de vuestra unión con Cristo, y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, si tenéis alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, probad pues por lo tanto vuestra gratitud por todas estas cosas, amando a vuestros hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Es: tengan la misma unidad, conserven el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si usted llega a la casa y un familiar suyo le pregunta, ¿de qué trató el sermón hoy día? Usted le puede decir esto. El sermón trató de que Pablo dijo que cada beneficio que yo recibo en Cristo debe ser un beneficio que yo le doy a mis hermanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Que cada beneficio, every benefit you receive from Christ, it's supposed to be a benefit you offer to others. That's it. Cada bendición que yo he recibido en Cristo debe ser entregada, compartida, ofrecida a mis hermanos de mi iglesia local. Y tercero, había dicho lo primero que Pablo dice, les recuerda algunos de los beneficios que tienen en Cristo, los llama a reflejar y a ofrecer esos beneficios. Y lo tercero, Pablo le expresa el gozo que le produce ver la unidad entre creyentes. Pablo expresa el gozo que él siente cuando él ve
a todos los creyentes, sintiendo lo mismo, trabajando por lo mismo, ofreciendo lo mismo. Completad mi gozo, dice. Completad mi gozo. Habíamos dicho cuando empezamos este estudio que esta carta usualmente se la llama la carta o la epístola del gozo. Y no porque Pablo haya dicho, déjame escribir la carta del gozo. No es así. Se le llama la epístola del gozo porque a lo largo de los 4 capítulos, Pablo es un hombre que está lleno del gozo de tener a Cristo. Cristo es la fuente de su deleite. Cristo es la fuente de su satisfacción. No las cosas, no las personas, no las circunstancias. Cristo, poseer a Cristo para Pablo es la fuente de su gozo. Le puedes quitar todo, no le has quitado nada. Porque de Cristo viene su gozo. No de tener un bonito matrimonio, aunque damos gracias a Dios y podemos tener un lindo matrimonio. No porque tenga hijos, no porque tenga mucho dinero, no porque tenga un buen trabajo, no porque tenga todo, que le hayan salido sus papeles o no le hayan salido sus papeles. No. La base para Pablo de su gozo se llama Jesucristo. Y quítale salud, quítale dinero, quítale familia, quítale lo que tú quieras, no le has quitado nada. Y en toda la epístola se respira eso. Pablo comparte en un sinnúmero de veces qué son las cosas que le causan gozo. Y aquí nos está diciendo, ¿sabe qué me causa gozo? Verlo a todos ustedes con el mismo sentir. ¡Wow! Pablo encuentra gozo y deleite cuando ve a los cristianos crecer en amor fraternal. Cuando ve a los cristianos unidos en amor. Cuando están caminando con el mismo propósito. Pablo goza, y esto me atrevo a decir que es cierto de todos los pastores, cuando los hermanos están ocupados, interesados, involucrados, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. El mismo William Hendrickson, comentando acerca de este pasaje, dice esto: cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros. Cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros. Lo voy a personalizar, ¿ok? O lo voy a aterrizar aquí. Yo diría, cuán lamentable espectáculo ofrecemos los creyentes aquí en día de adoración cuando no nos amamos, cuando no nos soportamos, cuando no nos perdonamos, cuando no tenemos compasión y misericordia. O también, cuán precioso espectáculo ofrecemos los creyentes cuando nos perdonamos, ¿no? Cuando nos amamos. ¿No ese es un testimonio? El mundo no sabe de pecado. ¿Pecado? Yo estoy bien. Soy un buen papá. No debía haber dicho eso por el Día del Padre hoy día. Pero usted entiende lo que yo quiero decir. Yo soy una buena mamá. El mundo no entiende de eso. No entiendo por qué ustedes se reúnen los domingos a leer una Biblia, a cantar, ¿no? Orar. No entiendo eso. Un tipo muriendo hace 2000 años. Pero sí entiende cuando ve a 2 creyentes soportarse en amor, perdonarse, ser paciente el uno con el otro. Cuán precioso espectáculo ofrecemos los creyentes en día de adoración, cuando nos perdonamos, cuando nos amamos, cuando nos servimos, cuando nos soportamos y nos cuidamos los unos a los otros. Ha sido mi oración en estos días, mis hermanos. Señor, sacúdenos con tu palabra, confróntanos con tu palabra, pero anímanos también.
Es cierto que no todos tenemos las mismas inclinaciones pecaminosas. O más bien debería decir esto. En nuestros corazones está la semilla para todos los pecados. Pero algunos tienen inclinaciones en un sentido, otros en otro sentido. Para algunos, por ejemplo, la ira es una pasión fuerte que los gobierna, los domina. Alguien podría decir, quizás esa no es mi pasión, y quizás es cierto. Lo mismo pudiéramos decir del egoísmo y de la humildad, del orgullo más bien. Alguien podría decir, yo tengo otras pasiones. Alguien podría decir, sabes que mi pasión es la lujuria, no tanto el egoísmo, no tanto el orgullo. Y quizá el orgullo y el egoísmo no sean las pasiones más fuertes para ti, pero en cada uno de nosotros creyentes, en cada uno de nosotros que somos creyentes, hay suficiente medida de orgullo y de egoísmo para influir en nuestra manera como vivimos con los hermanos. En cada uno de nosotros hay suficiente egoísmo y orgullo que nos frenan para no amar, no servir y no entregarnos por nuestros hermanos. Y eso solo es suficiente razón para confesar el orgullo y el egoísmo y pedirle perdón a Dios. Esas son las tres cosas que Pablo dice. Pablo les recuerda los beneficios que tienen. Pablo los llama a reflejar esos beneficios. Y Pablo les expresa el gozo que les produce ver la unidad entre los creyentes. Quiero concluir con estas palabras. Si la salvación es ofrecida a toda clase de personas, eso dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Además de eso, si juntos en la iglesia formamos uno y el mismo cuerpo, eso es lo que dijo Pablo, y si en el cielo estaremos alabando a Dios como uno solo, eso es lo que dice Juan en Apocalipsis, en el cielo vamos a estar alabando a Dios como uno solo, personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Si todas estas cosas son ciertas, la salvación es ofrecida a todos los hombres, todos los creyentes formamos un solo cuerpo, y en el cielo estaremos todos juntos, personas de distinta nación, pero como un solo pueblo alabando a Dios. Entonces, cada iglesia local, incluyendo día de adoración, debe ser una expresión de esto, mis hermanos. Cada congregación debe reflejar esta preciosa unidad y diversidad. La iglesia de Cristo, que está compuesta por personas de diferentes edades, de diferentes razas, aunque aquí hablamos todos español, pero tenemos diferentes edades, diferentes razas, venimos de diferentes países, tenemos diferente preparación académica, tenemos diferente estatus económico, diferente estado civil, tenemos diferentes gustos, diferentes costumbres. Si la iglesia de Cristo está compuesta por personas así, cada iglesia debería ser una extensión de la realidad de que somos uno. Una expresión de esa unidad en todas nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, en todas nuestras actividades, en todos nuestros propósitos. Los beneficios que nosotros tenemos en Cristo nos deben hacer trabajar por la unidad de la iglesia. Recibí consuelo, debo dar consuelo. Recibí amor, debo dar amor. Tengo compañerismo con Dios, debo esforzarme por el compañerismo los unos con los otros. Los beneficios que hoy tenemos en Jesucristo nos deben mover a desear esa unidad del Espíritu en nuestras relaciones.
Debemos aspirar aquí en día de adoración. Como creyentes debemos aspirar, mis hermanos, a ver al anciano con el adolescente de su iglesia, no solo comiendo juntos, sino también orando juntos. ¿No? ¿No sería precioso eso, mis hermanos? Pero eso es contrario a nuestra naturaleza, porque nuestra inclinación tribal, ¿no? Aquí los jovencitos, aquí los hombres, aquí las damas. Ahora, no hay nada malo con eso, estoy describiendo nomás esto. Por eso es que debemos ser intencionales. Deberíamos aspirar a ver a ese mismo anciano y a ese adolescente animándose y riéndose juntos, sirviéndose el uno al otro. Debemos anhelar ver al rico y al pobre ayudándose el uno con el otro. Sentarse a comer juntos un pollo con papas fritas, juntos, el rico y el pobre. Y luego ambos confesar sus pecados el uno al otro y orar juntos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Debemos ser intencionales en ver, por ejemplo, a la casada con la joven soltera. Compartir un tiempo juntos. Yendo al mall juntas si quieren. Pero también hablando juntas de los atributos de Dios. Orando y animándose, exhortándose la una con la otra. Ver al profesional, por ejemplo, con el que no terminó la secundaria o la primaria, llamándose por teléfono, ayudándose ambos y orando el uno por el otro. Ver al joven que nació aquí en los Estados Unidos, que no habla mucho español, habla Spanglish, compartir un café con un anciano de la iglesia. Ver al niño y al adulto jugar deportes juntos y luego sirviendo juntos dentro de la iglesia. Eso es la iglesia, mis hermanos. Ver a hombres, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, ancianas, buscándose el uno al otro cuando llegan a la iglesia para fundirse en un abrazo. Y luego sentarse juntos para después levantar sus manos y cantar y adorar al Señor juntos. Eso deberíamos procurar nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanto de Jesucristo. Hemos recibido ánimo, estímulo, consuelo, amor, compasión, misericordia, perdón. Y debemos ofrecerlo. No solo compartiendo, sino también ofreciendo amor, ofreciendo misericordia, ofreciendo compasión. Sin Cristo tengo consuelo, sin Cristo tengo ánimo, entonces debo tener esa misma mente y sentir, me está diciendo el apóstol Pablo. Buscando yo ser de consuelo para mis hermanos, buscando ser de ánimo, buscando amar a mis hermanos. Pablo quiere que procuremos la unidad, el amor fraternal, el compañerismo cristiano como una expresión de todo lo que hemos recibido y tenemos en Cristo Jesús. Cada beneficio que has recibido en Cristo, mi hermano, mi hermana, joven, adulto, niño, anciano, cada beneficio que has recibido en Cristo es un don que debes ofrecerlo. Ofrecerlo a tus hermanos de tu iglesia local. Tú no podrás tener dificultades económicas y bajo los estándares de este mundo quizás estás en la categoría de pobreza, pero si tú eres de Cristo, tú has sido enriquecido, mi hermano, mi hermana. Tú eres millonario y tú tienes mucho que dar, mucho que ofrecer. Si Cristo te ha consolado, tú tienes consuelo para dar. Si Cristo te ha amado, tienes amor para dar. Si Cristo te ha perdonado, dispensa perdón. Si Cristo te ha estimulado, estimula a otros. Si en Cristo has encontrado ánimo y aliento, entonces puedes dar ánimo y aliento que tanta falta hace constantemente en la iglesia.
Que seamos desafiados a esto, que seamos retados. Cada beneficio que recibiste en Cristo debe ser un beneficio que ofreces a tus hermanos. Ahora tú dirás, sí, pero ¿cómo ofrecer? Yo soy orgulloso y soy egoísta, alguien diría. Y eso está bien, es cierto. ¿Cómo yo amo si no siento? ¿Cómo yo sirvo si no siento? Es que no se trata de lo que tú sientas. Se trata de lo que es cierto. Y lo que es cierto es que se te está solamente diciendo, ofrece un poquito de esa abundancia que has recibido. Cada día tú puedes ir a esa fuente que se llama Jesucristo. Todos los días tú dirás, pero es que tú no me conoces, Gerson. Yo no te conozco, pero Cristo sí te conoce. Pero tú dirás, es que tú no entiendes lo pecador que soy. Bueno, la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bebe de Jesucristo. ¿Te sientes orgulloso? Bebe de Jesucristo. ¿Te sientes egoísta? Bebe de Jesucristo. ¿Te sientes vanidoso? Bebe de Jesucristo. Y dile, confiésale, soy esto. Y recuerda, sigue siendo amado aún con todos esos vicios. Y te digo eso porque esa es la única esperanza para ser transformados en personas generosas y humildes. No hay otra manera, mi hermano, mi hermana. Tú no puedes comprar el favor de Dios. Tú no puedes comprar la compasión y la misericordia de Dios. Él te la ha ofrecido y la tienes y no está en juego. No está en juego. Romanos 8 es un pasaje que todo creyente debería memorizarse. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sumérgete en ese amor. Si tu lucha es el egoísmo, si tu lucha es el orgullo, la arrogancia, tírate a ese mar de la misericordia de Dios. Bebe de esa gracia para que la puedas ofrecer a tus hermanos y a tus hermanas. En estos días estaba leyendo este libro que es escrito para pastores, cómo sobrevivir para pastores. Y esto dice aquí, hablando acerca de las personas que siempre están trabajando con otras personas, sean pastores, terapistas, psiquiatras, psicólogos. Y dice, por ejemplo, los psiquiatras usan dos términos para describir la manera en que quienes trabajan con el cuidado de personas son afectadas por su labor. En otras palabras, los pastores y los terapistas, los psicólogos que lidian con personas y ayudan a personas, lidian con estas dos condiciones. Número 1, fatiga de compasión, dicen los psiquiatras. En otras palabras, que el terapista, el pastor, el psiquiatra, el psicólogo está tratando de ayudar a la persona y para eso tiene que simpatizar con la persona, ser empático con la persona, mostrar compasión por la persona. Y dice que eso tarde o temprano te pasa factura. Por eso llaman fatiga de compasión y estrés traumático secundario. Qué habilidad para inventar palabras. Estos términos identifican la realidad de que el cuidado de otras personas consume la energía física, emocional y espiritual de quienes las atienden. Fatiga de compasión. A Dios nunca le va a dar eso, mis hermanos. A Dios nunca le va a dar fatiga de compasión. Tú
puedes ir cada día y puedes llorar y decirle: aquí estoy nuevamente con el mismo pecado, Señor, del que ayer te pedí perdón. Con la misma arrogancia, con el mismo orgullo, aquí estoy una vez más. Y el Señor no tendrá fatiga de compasión. Consuelo, ánimo, perdón, misericordia es lo que tienes. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es: ofrece un poquito de eso. Ofrece un poquito a tus hermanos, a tu hermana, a los hermanos de tu iglesia. Hay necesidad, ofrécela, está diciendo. Porque cada beneficio que recibiste en Cristo debe ser un beneficio que le ofreces a tus hermanos. Vamos a orar.